Buenas tardes, bienvenidos a Cuerpo Médico. Hoy viernes 28 de mayo, a un día de conmemorar y, por qué no, celebrar también este Día Nacional de las Vacunas. Vamos a tener un programa dedicado hoy al tema de las vacunas. Tenemos a un especialista en estudios quien va a resolver todas sus consultas ahora que el tema, ¿no?, esta palabra vacunas cobra muchísima importancia a propósito de la pandemia. Hoy el tema central son las vacunas. Así empezamos Cuerpo Médico. Y todos los 29 de mayo se conmemora en nuestro país el Día Nacional de las Vacunas. Incluso se dice pues que el país, el Perú, tiene uno de los esquemas nacional de vacunación más completos de la región, y hay que señalar pues que las vacunas han permitido que se erradique ya muchas enfermedades en la humanidad. Es más, es uno de los grandes inventos, una de las grandes proezas de la humanidad, conseguir vacunas que le hagan frente a esos virus, esas bacterias que por mucho tiempo han estado asolando a la humanidad. Hoy el tema central son las vacunas y vamos a tener una especialista en estudios muy importante que va a resolver todas sus consultas. Pero ¿qué les parece si antes vemos un informe y entramos ya de lleno con las preguntas? Veamos. Amigos de Cuerpo Médico, recientemente, y según una encuesta realizada por Ipsos Perú, se menciona que aproximadamente el 39% de la población a nivel nacional no estaría dispuesto a inmunizarse contra el COVID-19. Por esta razón, diferentes entidades a nivel nacional, como la Municipalidad de Lima, han tenido la iniciativa de realizar una campaña de sensibilización para impulsar el cumplimiento del Esquema Nacional de Vacunación en niños desde su nacimiento hasta los 4 años. No olvidemos que este plan abarca 17 vacunas que los protegen de 26 peligrosas enfermedades. Esta campaña lleva por nombre Lima se vacuna y se realiza justo en el marco de la Semana de Vacunación en las Américas. Asimismo, es importante mencionarles que esta campaña incluye charlas informativas, servicio gratuito de nutrición, salud mental, bucal, sexual y reproductiva. Además, se estarán aplicando dosis totalmente gratuitas para las gestantes de 26 semanas en adelante, también a mayores de 16 años contra la hepatitis B y contra el neumococo a adultos mayores de 60 años. De igual manera, se estarán aplicando todas las vacunas del Esquema Nacional de Vacunación. Amigos de Cuerpo Médico, no dejemos que la coyuntura ponga aún más en riesgo nuestra vida y la vida de aquellos que queremos. Así que seamos precavidos, cumplamos con el plan de vacunas y no olvidemos que la prevención es salud. Ahí está, pues son las mejores armas que ha encontrado el ser humano para hacerle frente a las enfermedades. Ahora sí, vamos a presentar rápidamente al especialista que el día de hoy va a resolver todas sus consultas. Estamos con la doctora Clarisa Biminchumo Sagástegui. Ella es médico infectóloga y jefa del Cuerpo de Médicos del Hospital Santa Rosa. Doctora Biminchumo, qué gusto tenerla en estudios. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. En principio estábamos conversando y veíamos incluso en el informe que el Perú tiene uno de los esquemas nacionales de vacunación más importantes y más completos. Pero muchas veces la gente, ¿no?, porque también hay estas llamadas movimientos antivacunas, tiene algún cierto temor o desconfianza a la aplicación de las vacunas. ¿Por qué es importante? Bueno, en realidad las vacunas son nuestra primera barrera que nos permite a nosotros evitar que nos podamos infectar de enfermedades inmunoprevenibles. Quisiéramos que todas las enfermedades tuvieran esa condición de inmunoprevenibles, pero afortunadamente las más importantes y las que nos convierten en riesgo de salud sí las tenemos. Y afortunadamente el país es uno de los que más se ha preocupado en tener un esquema de vacunación muy completo, y cuando hay un problema de salud pública y las enfermedades tienen condiciones de poder ser prevenidas con vacunas, afortunadamente el Estado sí ha podido adquirir y en realidad
tiene un uso masivo de esto y básicamente lo que invitamos es que la población acuda a inmunizarse porque es una forma segura de prevenir y evitar enfermedades. Ahora, doctora Biminchumi, ¿cómo es que funcionan las vacunas? Porque la gente por ahí puede pensar, y ahora que esta palabra, ¿no?, y el término se ha vuelto tan conocido, puede pensar que de repente con la aplicación de la vacuna uno podría aplicar algún medicamento o algún químico que nos pueda hacer daño en algún momento. Hay mucha gente que piensa que podría originar incluso autismo a los pequeños o incluso cambio en su forma de pensar, de ser, porque podrían inocularle cambios que vengan en su ADN o un chip incluso. ¿Puede pasar esto? No, lo que nosotros tenemos son vacunas de producción clásica. La producción clásica son las vacunas, lo que hacen es el virus que se identifica o la bacteria que se identifica se inactiva por condiciones químicas y ese virus inactivo es la que generalmente se coloca. Esas son las vacunas de producción clásica, que es la que nosotros hemos tenido, casi todo el esquema de vacunación tiene ese tipo de vacunas. Y hay otra producción de vacunas que es de la presentación moderna, que es la que estamos teniendo con la del COVID, que es la vacuna ya de producción por RNA mensajero, que es una de las primeras vacunas y en realidad lo que se hace son partículas proteicas del virus, a partir de allí se elaboran las vacunas, ¿no? Entonces riesgo de tener enfermedad o alguna otra condición no hay, simplemente son partículas que lo que van a buscar es que nuestro cuerpo cuando ingrese esa vacuna lo reconozca como una condición en la cual hacemos la enfermedad en condiciones mínimas, que puede haber la máxima respuesta, puede haber fiebre, malestar y se acabó. Esa es la forma como nuestro cuerpo responde a la partícula viral que estamos recibiendo y a partir de allí forman anticuerpos. Entonces, cuando ya nos expongamos al virus, porque nos hemos expuesto a una persona enferma, lo que va a hacer el cuerpo es simplemente reconocerlo y ya no hacer la enfermedad. O sea, tenemos nuestra primera barrera de defensa. O sea, esta vacuna es como un entrenamiento cuando nuestro organismo ya aliaba frente a ese virus. Vamos rápidamente con una primera consulta. Tenemos a Lourdes, nos llama desde Comas. Lourdes, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Muy buenas tardes. Hola. Sí, quisiera consultar lo siguiente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, mi mamá el día de mañana le toca su vacuna, ¿no? De la segunda dosis. Ajá, contra COVID. Y así es. Y Dios no quiera, pero ¿qué pasaría con aquellas personas que en el transcurso de la siguiente semana, teniendo la segunda dosis, tienen la noticia pues, ¿no?, de haberse contagiado con el COVID? ¿Cómo se procedería en ese caso? ¿Y qué pasaría, porque en el caso de mi papá, por ejemplo, todavía le toca en la siguiente semana su vacuna? Ajá, y si también ocurre que se infecta antes de recibir la segunda vacuna, ¿cómo sería el procedimiento? Claro. ¿Qué cuidados debería de tener en el caso de que uno ya recibió su segunda dosis y cuándo surte efecto para que esté en cierta medida protegido, ¿no? Perfecto. Dos preguntas entonces. Muchas gracias, Lourdes. Presta atención. A usted. Gracias Lourdes por llamar. Bueno, respecto a la pregunta del oyente, lo que ustedes tienen que saber es que todo paciente, toda persona que va a ser vacunada, le hacen llegar un formulario y en ese formulario lo que identifican es si eventualmente el paciente tiene algunas condiciones, algunos síntomas de enfermedad, en ese momento no debería vacunarse. O sea, por ejemplo, si el paciente está con síntomas de fiebre, no es una indicación para vacunarlo. Entonces, lo que tendría que hacer es, ese formulario es un requisito obligatorio para que las personas sean vacunadas, ¿no? Acá justamente, ¿no?, está el formulario. El día miércoles incluso tuvimos la oportunidad de ir al Parque de la Exposición, nos obsequiaron donde ahí se especifica, ¿no?, el anamnesis, la entrevista que le hace el médico, y ahí se figura eso. Sí, lo que se requiere es bastante sinceridad en la entrega de información y si esas condiciones son seguras, el paciente puede ser vacunado. Ahora, ¿cuánto tiempo después va a lograr anticuerpos? En realidad, con la primera dosis, nosotros estamos estimulando nuestro sistema de defensa para que logre desarrollar anticuerpos, pero una persona va a estar protegida a partir de la segunda dosis. A partir de ese día se cuentan 3 semanas y la persona ya estaría protegida para la enfermedad. Perfecto. ¿No? Entonces, luego de la segunda dosis, 3 semanas más. Vamos con otra consulta. María, gracias por llamar. Nos llama desde el RIMAC. María, ¿cuál es tu pregunta, María? Te escuchamos. ¿María? Sí, señorita, mire, sí, estoy hablando. Sí, te escuchamos doctora, perfecto, buenos María. días, muy buenos días a las dos. Sabe que yo tengo mi hermano de 56 años de edad. Él tiene insuficiencia renal en el estadio 3, pero en el mes de febrero le dio el COVID. Ha cumplido el día 23 de este mes, ha cumplido ya sus 3 meses luego del COVID. El COVID lo llevó al hospital, estuvo internado en el hospital 2 de mayo durante 23 días. Estuvo con oxígeno, gracias a Dios no llegó a cama UCI, pero necesitar. Estuvo con oxígeno. ¿Y cuál es tu pregunta, María? O sea,
Yo quiero saber si es que él puede vacunarse, porque él tiene riñones poliquísticos. Ajá. Perfecto, muy bien. ¿Cuántos años tiene tu hermano, María? 50. Ya le va a tocar, 56 años, ya señorita. le tocaría a partir de julio, ¿verdad? Que es lo que se tiene especificado dentro de ese plan. Escucha lo que te va a orientar la doctora Bimichum. Doctora. Su hermano sí puede ser vacunado. En realidad lo que dice la norma técnica del Perú es que la persona que ha tenido COVID pudiera ser vacunada a partir del mes. Sin embargo, las directivas plantean, ¿no?, que a partir del mes una persona que ha tenido COVID ya pudiera eventualmente ser vacunado. Él tiene 3 meses, o sea, sí pudiera ser vacunado para el COVID. Y lo que se busca es eso, o sea, ¿no? Claro. Los anticuerpos por enfermedad pueden caer, y lo que dice la literatura es que eventualmente los anticuerpos que se logran post vacuna duran mucho más tiempo, ¿no? Entonces sí es una indicación de la vacuna. Entonces sí, que se vacune el hermano. Vamos hasta Huancavelica rápidamente, nos llama Florencio, ¿cómo estás? Te escuchamos. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, doctora. ¿Cuál es tu pregunta? Doctora, mi pregunta es, me vacunaron la primera dosis el 29 de abril. Debería de ponerme la segunda dosis el 20 de mayo, ya no estamos 27. ¿Qué va a pasar cuando llegan las vacunas? ¿Es lo correcto que deben hacer igual o va a tener algún problema? Si es que hay algunos días más entre la primera y la segunda dosis, esa es tu pregunta. Sí, la segunda dosis no llega la segunda dosis, ya pasaron 20 días del plazo. Y estás preocupado qué va a pasar. Perfecto, muy bien, escucha, doctora. Bueno, respecto a eso, deben saber que, bueno, el Reino Unido ha tenido problemas también, como tenemos en el Perú, en cuanto a abastecimiento de vacunas, y ellos han logrado identificar que, por ejemplo, cuando se colocó la dosis después del tiempo que se establecía, las personas lograban formar anticuerpos incluso mucho más altos. O sea, lo que se recomienda es, yo me coloco la vacuna hoy, al día 21 tengo que colocarme la nueva dosis, pero si pasa el tiempo, en realidad no hay ningún problema, puede vacunarse la persona, y eso es lo ideal, ¿no? Completar el esquema de vacunación. En todo caso, no bajar pues la guardia, ¿no? Y no exponerse a ser contagiado. Vamos con otra consulta. Tenemos a Gladys, nos llama desde San Borja. Gladys, gracias por llamar. Buenas tardes, doctora. Esta consulta, yo soy una persona de 60 años, 2018, finales de 2018, yo me puse la vacuna Flupadril, que es de 4 cepas contra la influenza. Nunca me había pasado, pero cuando coloqué esta vacuna, al día siguiente vino el cuadro de un pleno resfrío, me vino tos que me ahogaba y me tuvieron que ir a la clínica a nebulizarme, que algo que nunca me había pasado. Entonces, bueno, de ahí el día 2019, 2020 no he tenido resfrío, ni tos, ni nada, pero tengo miedo si eso tiene alguna contraindicación cuando me vacune contra el COVID. Perfecto, gracias. Muchas gracias, Gladys, doctora. No, en realidad son 2 vacunas distintas y hay que ir seguros que esta vacuna es bastante segura aquí en nuestro país. No hemos tenido adversos de mayor significación en los pacientes que han recibido esta vacuna, ¿no? La vacuna de COVID. En realidad, todas las vacunas tienen un riesgo de tener eventos adversos, sí. Lo que hemos tenido en este momento es para la vacuna que se están colocando de COVID, lo máximo que tenemos con frecuencia es dolor en la zona donde se colocó la vacuna, que dura de 1 a 2 días. Puede haber febrículos en algunos pacientes y malestar, y eso es los síntomas mayores que hemos tenido durante todo casi ya más de 2 millones de personas que tenemos vacunadas, ¿no? En todo caso, también la persona, una vez que ha sido inoculada, ¿no?, espera como media hora en el lugar, si en caso hay algún choque, ¿no?, o alguna reacción de repente rápida que pueda originarse. Claro, esa es la seguridad que está tomando el Estado para tener nosotros seguridad que estamos recibiendo la vacuna y que si algún evento adverso pronto se puede evaluar en ese Muy bien, momento. vamos rápidamente hasta San Juan del Lurigancho. Está Raúl en línea. Raúl, gracias por llamar. ¿Cuál es tu consulta? Raúl. Raúl, ¿estás ahí? Ahí está, escuchamos incluso el televisor. Vamos entonces rápidamente hasta Puno a ver si retomamos el contacto con Raúl, si no. Edward, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes. Hola. Sí, yo quiero consultar, aló. Sí, Eva, cuéntanos. Sí, mi mamá tiene 90 años y le hice vacunar ya la primera dosis, le ha chocado bastante porque ella tiene POC, tiene cardiomegalia y tiene insuficiencia aórtica. Entonces casi le ha dado infarto.
y ahora ella la segunda dosis no quiere hacerse poner. Yo quiero saber si con una dosis ella queda protegida o necesariamente tengo que hacer poner la segunda dosis. ¿Y pudieron determinar que fue por la vacuna que ella tuvo esos malestares? ¿Qué fue específicamente lo que tuvo, Eva? Sí, a ella le pusieron a las 10 de la mañana más o menos el inyectable, el líder de la vacuna, y a las 6 de la tarde empezó a presentar dolor de pecho, empezó a doler todo el cuerpo, entonces me llevé inmediatamente al seguro y le sacaron el electrocardiograma. Y probablemente eso preinfarto me dijeron. Mal se puso ella ese día mismo de la vacunación. Entonces, ella ahorita no quiere hacerse poner la segunda dosis. Y la quiero pregunta saber es si es que es suficiente con eso. Con una dosis queda protegida o necesariamente hay que completar. Muy bien. Bueno, lo que pasa es que con una dosis no es suficiente, ¿no? La protección es con 2 dosis, incluso aún teniendo las dosis tenemos que esperar 3 semanas para que haga anticuerpos, ¿no? Y saber que estamos protegidas para la enfermedad. No, sí tendría que tener una evaluación clínica antes de la vacunación, pero sí debería recibir la segunda dosis, que es la que nos garantiza que la persona está protegida. Entonces, en este caso, Eva tendría que llevar a su mamá tendría que tener una evaluación, consulta. Tendría que tener una evaluación clínica y ahí el médico evalúe las condiciones de seguridad para colocar la vacuna. ¿no? Perfecto. Vamos ahora a regresar a San Juan del Lurigancho con Raúl. Raúl, ¿nos escuchas? Hola, Raúl, te escuchamos. Aló. ¿Cuál es tu pregunta? Hola, cuéntanos. Aló, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos. Mi pregunta es, yo soy un paciente que toma warfarina, anticoagulante, y ya me toca vacunarme, entonces, ¿tengo que tomar alguna precaución, dejar de tomar warfarina o normal me puedo vacunar? Muy bien, muchas gracias, Raúl. Esa es una muy buena pregunta porque incluso hay gente que está dejando de tomar también sus medicamentos anticoagulantes y todo para el tema de la vacuna. ¿Hay necesidad de eso, doctora? No, en realidad no se suspende la anticoagulación, no, simplemente la persona tiene que continuar con su tratamiento habitual y puede colocarse la vacuna, ¿no? Muy bien, perfecto. Entonces no hay que dejar ni suspender ningún tipo de medicamentos por la pronta llegada de la vacuna COVID para nosotros. Claro, ningún tipo de medicamentos. Incluso yo tenía la información de personas que han dejado de tomar su antihipertensivo ese día y lamentablemente llegan al centro de vacunación, la presión la encuentran alta y no le pueden en ese momento colocar la vacuna. Entonces la idea es que la medicación que la persona recibe habitualmente la pueda seguir administrando, ¿no? Perfecto, muy bien. Vamos hasta Lambayeque. Rocío, ¿cuál es tu pregunta? Gracias por llamar. Buenas tardes, señorita. Mi pregunta es que mi mamá ha tenido COVID desde el 22 de marzo. Yo quisiera saber si ella se puede ser vacunada. Ella tiene 79 años y es hipertensa. Perfecto, muy bien, doctora. Sí, o sea, como ya hemos dicho previamente, ¿no? La vacuna de COVID una persona la puede recibir con seguridad después del mes de haber tenido, la enfermedad. Entonces su mamá, si ha tenido el mes de marzo, ya pudiera estar lista para recibir la vacuna y a las 21 días recibir la nueva dosis de vacuna y está protegida. Entonces, para que quede claro, solo un mes luego de haber ya superado el COVID, no estos 3 meses que de repente por ahí también se dieron en recomendación en algún momento. En realidad, la OMS, cuando empezaron a distribuirse la vacuna, recomendaba que fuera a los 3 meses. Sin embargo, en las directivas nacionales se estipulan que pudiera ser la persona, valorando riesgos, pudiera ser vacunada al mes de haber tenido el COVID, ¿no? Al mes, perfecto, muy bien. Vámonos entonces ahora hasta San Juan del Lurigancho nuevamente. Tenemos a Polonia. Gracias por llamar. Buenas tardes. Hola. Mi consulta es, yo todavía no me he vacunado, pero tengo inflamación en la mano y un dolor en el hombro y estoy con apoyo para la inflamación y a mí me toca mañana ir a vacunarme, pero no sé si debo ir o no, porque de repente tengo alguna contradicción. Esa es mi consulta. ¿Qué tienes, perdón? ¿Una inflamación, dices, en la mano? Sí, tengo todo los nervios, creo que debilitados. Yo tengo COVID, estoy recién reponiéndome 2 meses. 2 meses ya, desde que superaste el cuadro. Sí. Ajá. Entonces, ahora creo que son los rezagos del COVID, creo me empezaron a salir el hombro, la mano inflamarme. Entonces no puedo empuñar, no puedo levantar el brazo. Estás entonces, con todos esos me malestares. estoy tratando con un médico que me han puesto ampollas
Por eso que pregunto si puedo irme a vacunar a pesar que me están aplicando las ampollas. Ajá, muy bien. Buena pregunta, Polonia. Lo que se recomienda cuando uno va a recibir las vacunas es que no tenga síntomas de enfermedad aguda. O sea, por ejemplo, lo que está prescrito es que si el paciente tiene fiebre, no puede recibir vacunas. Y el resto de enfermedades, por ejemplo, el señor plantea que pudiera tener un problema articular, tendría que tener una evaluación médica, no si la enfermedad no está activa, si pudiera vacunarse, ¿no? Pero en esos casos, cuando uno está saliendo del COVID, por lo general tiene este síndrome post-COVID que tiene un malestar general, tiene prácticamente fatiga, algunos incluso señalan que es sudoración. Esos síntomas que, digamos, entre comillas, son más leves, son más tolerables y que son propias de la enfermedad, ¿no?, multisistémica, esas no me tienen por qué impedir que yo vaya a recibir la vacuna. Eso no contraindica la vacuna. Incluso hay algunos estudios que plantean que cuando una persona recibe la vacuna para el COVID y tiene síntomas post-COVID, los síntomas disminuyen. Hay algunas publicaciones que ya plantean también eso. Incluso, eso es una muy buena noticia, doctora. Doctora, para ir ya cerrando esta primera edición en la cual usted nos acompaña desde estudios esta primera vez, por favor, recomendaciones que puedan recibir las personas que nos están mirando en estos momentos, ideas, fuerzas. Bueno, lo que ustedes tienen que saber que esta lucha no ha terminado. Esta lucha recién está empezando, ¿no? Tenemos una estrategia bastante importante que es la vacuna. Sin embargo, debemos saber que la vacuna nos protege a partir de la tercera semana de la segunda dosis de haber recibido. Y lo otro también importante es que las medidas de barrera no debemos de bajarlas, porque aún estando 3 semanas posterior a la vacuna y nosotros tenemos a una población todavía infectada, o sea, no hayamos logrado la inmunidad de rebaño, que es lograr que más del 70% de la población esté vacunada, riesgo de COVID vamos a tener. Las vacunas de COVID han venido para evitar que nosotros nos enfermemos, pero no olviden algo muy importante, que es que podemos hacer enfermedad por COVID, que es cierto, la vacuna lo que ha demostrado es el 100% de personas que se vacunan para COVID no hacen enfermedad. No mueren. Y no mueren. No hacen enfermedad severa, pero sí pueden hacer enfermedad leve y pueden contagiar al resto de familia que no está vacunada. Y eso hay que tener bastante en cuenta. Entonces, importante es que el día que nos toca recibir la vacuna hay que ir a recibirla. Mientras eso suceda, las barreras que nosotros tenemos que tener, que es usar doble mascarilla, evitar estar en lugares cerrados, siempre aprovechar y tener el distanciamiento social. Y lo otro es, mientras no tengamos una población que esté protegida por encima del 70%, lamentablemente riesgo de COVID vamos a tener y podemos llevarlo a nuestra familia, ¿no? Perfecto, porque no tenemos todavía pues esa inmunidad de rebaño. Muchísimas gracias, doctora, un gusto tenerla en estudio. Seguramente vamos a tener oportunidad nuevamente de conversar y tenerla aquí con nosotros para que nos siga enseñando de cómo tenemos de tener la prevención. Hemos estado con la doctora Clarisa Biminchumo Sagástegui, médica infectóloga, jefa del Cuerpo de Médicos del Hospital Santa Rosa. Ahora sí, nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con momentos de nutrición, porque Sara Busabá nos va a enseñar cómo mezclar la menestra con otro tipo de carbohidrato en el arroz, cómo debemos hacer. Todo eso lo vamos a tener luego de la pausa. No se muevan. Gracias. Buenas tardes, amigos, espero que se encuentren todos muy bien, sobre todo de salud. El día de hoy vamos a hablar sobre la menestra, pero algo que siempre genera consulta es la manera de combinar, es decir, qué cantidad. De hecho, seguramente en casa cuando preparan, por ejemplo, menestrita con arroz, estoy segurísima que lo que más sirven en el plato es menestra. Sin embargo, les cuento que acá el cereal, que es en este caso el arroz, y la menestra, si bien es cierto, ambas tienen proteínas y a veces las preparamos sin carnes, tenemos que lograr un buen balance. ¿Qué pasa? Tanto la menestra como el arroz tienen también proteínas vegetales, pero no son completas necesariamente. Es un término en realidad químico
que tiene que ver con cómo el cuerpo aprovecha esta proteína que come y luego ensambla una nueva. Entonces, tanto a las menestras como a los cereales, y en este caso el arroz, le falta un aminoácido. A la menestra le falta el aminoácido que se llama metionina, mientras que al arroz le falta el aminoácido que se llama lisina. Pero cuando la combinamos en el plato, el cuerpo forma una proteína completa y por eso es importante la proporción. Entonces, si queremos un día preparar menestras sin nada de proteína de origen animal, tienen que darse cuenta que por cada cucharada de menestra yo voy a tener 2 cucharadas de arroz. De esa manera tengo un balance completo. Ahora, aquí ya hemos medido con esta tacita de medida que la tenemos acá para que tengan una idea de la proporción. En cada de uno de estos pocillos tenemos una taza. Entonces, yo quiero ese día preparar en mi casa solamente menestra y no quiero poner nada de carnes ese día, solamente quiero mi menestra y mi cereal. Todo de origen vegetal, porque ese día el presupuesto no me alcanzó, porque ese día yo no quiero comer nada de alimentos de origen animal. Entonces, de esa manera, miren la proporción, ¿no? A ver, perdón que se me ha volcado ahí un poquitín. Pero es la proporción, ¿sí? 1 a 2. Eso es lo que se llama una proporción. Ahora, no todas las personas quieren eso en ese día. Si yo, por ejemplo, quiero aprovechar la menestra, quiero tener más proteína porque de pronto soy deportista, soy niño o soy un adulto mayor, entonces conviene tener solamente la lenteja con una proteína de origen animal. En este caso yo tengo 1,5 tacita más de mi lenteja, ¿sí? Y luego voy a tener una proteína de origen animal, pero que es económica, barata y que me da buena cantidad de proteína. Y es así que yo voy a colocar mis 2 unidades de huevito, que aquí lo hemos cortado para poderlo disfrutar. De esta manera tenemos un buen balance donde yo estoy reforzando más la proteína. Pero hay personas que de pronto tienen más apetito, por ejemplo, personas que generan trabajos físicos, me pongo a pensar a personas que de repente trabajan en construcción y ellos necesitan todavía más energía. Entonces a ellos sí les vamos a poner, como ven acá, la taza completa de arroz y la taza completa de menestra. Y además le voy a poner una proteína de origen animal, pero digamos no tan costosa. Podría ser nuevamente el huevo o podría ser queso y en este caso parto la mitad, que es una porción suficiente. Y nuevamente les recuerdo, aquí estamos hablando de una persona que tiene un trabajo físico importante, como por ejemplo personas que trabajan en construcción o cargando maletas en el aeropuerto, ¿no? Entonces, las 3 opciones de poder servirse la menestra teniendo un buen balance nutricional, pensando en el objetivo, en quién se lo está comiendo y qué necesito yo darle a esa persona. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, Sarita. Y quedó bien explicado entonces cómo debe ser, pues, no esa combinación perfecta entre la menestra y el arroz cuando no tenemos, pues, una proteína animal. Carnes, ¿no? Y ahí está el huevo, sin las carnes, como nos decías. Sin la carne, más rica en proteína. Y más rica en energía. Y carbohidrato también, ¿no? Mucho más fuerte. Muchísimas gracias. No hay tiempo para decir más que muchas gracias por su preferencia toda esta semana. Recuerda, el día lunes a la 1 en punto, el especialista va a conversar con usted sobre los problemas de la próstata. Así que no se olvide también que Cuerpo Médico va de 1 a 1:30 y de 5 a 5:30 de la tarde. Nos vemos a las 5. Cuídese. Chao.